Hola, buenos días chicos. El día de hoy vamos a tener esta clase grabada sobre la historia de la arqueología en el Perú. El día lunes hemos estado revisando varios conceptos un poco complejos. Y la idea de esta clase es que ustedes vean cómo es que nosotros, como peruanos, hemos ido empezando a conocer nuestro pasado. Me gustaría decir que hemos sido nosotros, los mismos peruanos, los interesados en conocerlo. Pero lamentablemente esto no ha sido tanto así. El interés un poco por el pasado nace a raíz de un impulso desde Europa en el cual personas conocidas como Max Ulle, por ejemplo, empiezan a tratar de conocer el pasado de este lugar que para ellos es lejano. Incluso Max Ulle empieza a escribir sobre el Perú y sobre Bolivia antes siquiera de haber pisado Perú y Bolivia. Entonces es más como que un conocimiento científico que viene de la mano de este momento, ¿no es cierto?, del comienzo del siglo XX, donde se van como cimentando las ciencias sociales. Entonces, hemos hablado la clase pasada de la descolonización y cómo tenemos que empezar a autoconocernos. En esta clase vamos a ir paso a paso viendo cómo a través de la historia de la arqueología, de alguna manera este autoconocimiento ha venido siempre de afuera o utilizando modelos foráneos. Y por supuesto, la idea es empezar a cambiar eso y la arqueología nos trae justamente las herramientas adecuadas porque nos enseña estos restos que son precoloniales, es decir, antes de que tengamos esta influencia colonial que de alguna manera nos trastoca los valores y nos hace ver las cosas locales como malas y foráneas como buenas. Al igual que lo que vimos en la clase anterior, la primera fase, la fase de la arqueología especulativa, se centra en estos coleccionistas y anticuarios. Sin embargo, lo que tenemos aquí es un interés de parte de españoles más que por, digamos, guardar estos tesoros, por decir así, o estos objetos, es principalmente por buscar oro, ¿no? Y ese oro luego derretirlo y convertirlo en lingotes de oro. Entonces no estamos hablando de un interés, por ejemplo, por la pieza en sí misma. Sin embargo, dentro de estos muchos huaqueros con permiso, por decir así, hay algunos que se empiezan a interesar también por registrar un poco más de lo que encuentran. Entonces empiezan a aparecer algunos dibujos y algunas personas que sí empiezan a guardar las piezas, ya no tanto por su valor, digamos, de reventa, por decir así, sino por la pieza en sí misma. Una de las pérdidas más desastrosas que se pueden ver en ese momento es que con la intención de ver qué había en la huaca de la luna y en la huaca del sol, ¿no?, creyendo que estaba llena de oro por dentro, terminan desviando el río Moche para que se lleve gran parte de la huaca del sol y al llevárselo, de alguna manera salgan a la luz estos tesoros, ¿no? Entonces, como verán, no es tanto inicialmente el interés por el pasado, sino es más bien un interés por, de alguna manera, quedarse, robar, conseguir este oro o estos tesoros, como le llamaban, ¿no? Una de las personas que sí cabe destacar es el obispo Baltasar Jaime Martínez de Compañón. En el año 1789, Martínez de Compañón realiza toda una obra que se llama Trujillo del Perú, donde en 1300 acuarelas él pinta distintas costumbres que él puede ver en ese momento. Entonces, esto para los arqueólogos es valiosísimo, ¿no? Porque muchas de esas costumbres ya no existen, ¿no? Entonces, acá podemos ver algunas faenas de pesca, de tejido, de la cocina, y así registra danzas, bailes, instrumentos musicales, fiestas, ¿no? Cosas que en muchos casos ya se han perdido, ¿no? Los trajes, cosas interesantísimas en realidad. Igualmente, él es el primero a realizar dibujos arqueológicos de lo que él llama el reino de los chimos, ¿no? Y en ese sentido excava lo que ahora nosotros sabemos es un sitio mochica, ¿no es cierto?, en la Huaca de la Luna, y hace los primeros planos arqueológicos. Acá tenemos algunos más de sus planos. Estos planos, si no me equivoco, son de Chimú, ¿no? Perdón, de Chanchán, ¿no?, de las ciudadelas de Chanchán, donde también se realizan excavaciones. Acá tenemos este plano de Chanchán también, de una de las ciudadelas de Chanchán, la ciudad
Y más importante, tenemos dibujos también de los entierros, ¿no? Acuérdense que muchos de los restos, digamos, que están buscando estos huaqueros españoles, por decirlo de alguna manera, se encuentran en las tumbas. Entonces abrían las tumbas para sacar todos estos objetos y Martínez de Compañón empezó a registrar cómo estaba enterrada la gente en ese momento, ¿no? Y bueno, vasijas cerámicas. Y algo que es muy interesante también es que él registra música. Eh, Él escribe la música que él puede escuchar. Y claro, es música que ahora no podemos ya recuperar. Entonces, se han hecho intentos de, digamos, de tocar en base a la música escrita por Martínez de Compañón. Y aquí en ese link de YouTube les dejo una de esas canciones, La Lata. La pueden escuchar cuando quieran. Luego pasamos a esa fase de la arqueología moderna. En el siglo XIX empieza a volverse muy común que mucha gente empiece a ir a países que han sido colonias, ¿no? Como Sudamérica, como América Central, pero también como África. Y en general hay un interés de parte de personas, digamos, eruditas o incluso a veces enviados por personas de mucho dinero, ¿no? Y los mandan a lugares como el Perú para que traigan de vuelta objetos, sí, pero también planos, descripciones, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, Ephraim Squire, que es uno de estos viajeros, él es de Estados Unidos y él había estado leyendo y apoyaba las ideas de Thomas Jefferson de que estos túmulos que habíamos visto en la clase anterior, ¿no? Que Thomas Jefferson excava y que él dice que en Estados Unidos los nativos americanos eran los que habían construido estas grandes ciudades, estas grandes construcciones, él cree en lo mismo y entonces él viene, busca a Perú, pero también a Nicaragua y Honduras, de justamente estos grupos humanos, ¿no? Del pasado que habían estado construyendo estas, digamos, inmensas ciudades y en general, ¿no? Entonces viene con una idea un poco, digamos, vaga de qué es lo que va a encontrar y viaja eh, bueno, por Cusco, por Puno, por Lima y en general hace dibujos en todos los lugares donde él ve, ¿no? Donde él va. Y estos dibujos ahora son realmente invaluables porque muchos de los sitios arqueológicos han sido destruidos o incluso reconstruidos de una manera que no seguía una copia fiel de cómo fue realmente, ¿no? Dentro de estos viajeros, uno de los más significativos son Wilhelm Reis y Moritz Stubbe. Son dos alemanes que llegan al Perú en 1868 y excavan en 1875 excavan en Ancón. Y de hecho, bueno, ellos representan el primer trabajo científico de arqueología en el Perú, principalmente porque ellos pintan en acuarelas y dibujan todo lo que encuentran. Entonces, estos 3 volúmenes que ellos dejan son realmente invaluables para la arqueología. Claro, siguen técnicas que nosotros ahora no, digamos, no reconoceríamos como válidas, pero el hecho de que nos hayan dejado las acuarelas y los dibujos sí nos deja un registro muy importante. Acá hay algunos más de estas acuarelas, son estos entierros de influencia wari que se encuentran en Ancón, son estos fardos funerarios, ¿no? Y luego tenemos al que todos conocemos ya, que es Max Uhle, ¿no? Max Uhle, en realidad, él lee los escritos de Wilhelm Reis y Stubbe, ¿no? Alemanes como él, y él incluso escribe sobre Tiahuanaco antes incluso de haber salido de Alemania, ¿no? Y escribe basado en las ideas y en las propuestas de Wilhelm Reis y Stubbe. Lo que tenemos que entender aquí, o sea, qué es lo que está pasando, es que en Europa se está moviendo muy rápido todo el tema, digamos, de la construcción científica, de la comprensión del pasado, de digamos, una cimentación de las ciencias sociales, ¿no? Y este proceso, de alguna manera,
está llegando lentamente a Sudamérica. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, si nos ponemos a pensar en lo que ustedes han visto en la clase sincrónica que hemos tenido el día lunes, es que el conocimiento está siendo de alguna manera importado, ¿no? Son personas extranjeras los que están llegando hasta el Perú y nos están diciendo, este es tu Perú, por decirlo así, ¿no? Entonces, este reconocimiento y este conocimiento que se está construyendo en las sociedades del pasado no es un autorreconocimiento. Son personas extranjeras que están viniendo de fuera y están empezando a explorar todo este pasado que había estado, digamos, olvidado o, digamos, dejado sin importancia porque las estructuras coloniales españolas de alguna manera nos habían llevado a mirar siempre hacia un presente y futuro que ignoraba y que de una manera bastante racista y discriminadora, ¿no? Planteaba que mirar al pasado era quedarse atrás, era no querer avanzar, ¿no es cierto? Y que lo importante era parecerse a Europa, ¿no? El pasado realmente no importaba porque nuestro futuro estaba en convertirnos en una sociedad criolla más parecida a nuestros conquistadores, ¿no? Entonces, lo que tenemos es a Maxule, ¿no es cierto?, que llega y llega con un hambre de conocimiento. Una de las cosas que él se da cuenta en Tiahuanaco es que hay una secuencia, ¿no? Acá hay algo que a él le está llamando la atención. Hay lo que él reconocía como esta cerámica tihuanacoide, ¿no? Tiahuanaco, que tenía el dios de los báculos y cosas que ustedes pueden haber visto en su colegio, y que por encima de eso venía una cerámica distinta, muy parecida a lo que ya se conocía como la cerámica inca. Entonces él dice, bueno, si lo tiahuanaco está abajo y lo inca está arriba, quiere decir que lo tiahuanaco era mucho más viejo que lo inca, ¿no? Entonces con esa idea en mente, él se va a la costa norte y se da cuenta que lo inca siempre es lo más tardío, ¿no? Y entonces él empieza a decir, ya, entonces, ¿qué pasó antes de lo inca? Y él encuentra esta cerámica que la gente local le dice chimú, entonces, que es negra, como habíamos hablado hace unas clases. Entonces él dice, ya, entonces la cerámica chimú es antes que la inca, es negra, es de esas características. Él excava en realidad en la Huaca de la Luna y en la Huaca del Sol. Acá las pueden ver, a la izquierda la Huaca del Sol, a la derecha la Huaca de la Luna. Esas son fotos originales de Ule. Y se empieza a dar cuenta que por debajo del Ochimú había una cerámica peculiar también que la gente local le decía mochica. Luego se va al sur, ¿no? Luego de darse cuenta que en el norte había esta secuencia que era mochica, chimú, inca, se va al sur y trata de ver cuál es el ordenamiento temporal, cuál es la cronología en esa zona. Entonces él se da cuenta que por debajo de lo Tiahuanaco, en la costa sur, o sea, en la zona de Nazca, aparece una cerámica súper bonita, súper interesante, pero que está por abajo de Tiahuanaco y que por encima está también lo inca. Entonces, de alguna manera, él empieza como a ordenar el pasado en estas culturas, ¿no es cierto? En el norte él ve Mochica, Tiahuanaco, Chimú, Inca. En el sur ve lo que él le llama Protonazca, ¿no? Que vendría a ser la cultura Nazca, Tiahuanaco e Inca. Nosotros ahora a todo lo que él le dice Tiahuanaco le decimos Wari, ¿no es cierto? Todos del cole se acuerdan que lo Tiahuanaco y lo Wari era muy parecido, pero obviamente tenía sus diferencias, ¿no? Entonces él en ese momento a todo lo que sea parecido a Tiahuanaco le dice Tiahuanaco. Entonces él construye la primera cronología o las bases para la primera cronología, ¿no? Entonces de sus trabajos en la costa sur, él ve Nazca, Tiahuanaco. De sus trabajos en la costa norte, él ve Chimú temprano, que vendría a ser lo mochica, Tiahuanaco, Chimú, Inca. Y de sus trabajos en la costa central, particularmente en Pachacamac, él ve que también se repite lo mismo, pero que contemporáneo con estos Nazca y Chimú temprano o mochica, hay algo que él le llama protolima. Luego tenemos algo que es clarísimo, que es que Tiahuanaco está en todos lados, ¿no? Y luego Inca, ¿no? Entonces, de esa manera, él encuentra como estos especies de horizontes, ¿no? Que luego van a ser los que van a marcar la cronología peruana. Bueno, esta historia de la arqueología nos lleva a justamente
conocer cómo es que Machu Picchu, el sitio arqueológico peruano más reconocido a nivel mundial, gana esta fama y quiénes son los, de alguna manera, actores o protagonistas dentro de esta historia. Todos conocemos a Hiram Bingham, ¿no es cierto? Hiram Bingham en 1914 llega hasta Machu Picchu y lo da a conocer al mundo a través de, digamos, entrevistas en National Geographic, y etc., ¿no? Pero seguro ya a estas alturas ustedes han escuchado que, por supuesto, Hiram Bingham no fue la primera persona en encontrar Machu Picchu, ni el descubridor, ¿no? Incluso el mismo Machu Picchu, perdón, el mismo Hiram Bingham, cuando llega a Machu Picchu, encuentra él, en una de las piedras, encuentra una inscripción que dice Lizárraga, 14 de julio de 1902, es decir, 12 años antes del año en que él llega a Machu Picchu. Y él lo encuentra escrito en una de esas piedras y en sus propios apuntes él pone, el primer descubridor de Machu Picchu fue el señor Agustín Lizárraga en 1902, ¿no? Entonces la pregunta es ¿por qué se le atribuye a él? Bueno, claramente porque él es un profesor de la Universidad de Yale, él es el que lo hace famoso, el que toma las fotos, ¿no? Este señor Lizárraga, 12 años antes, había llegado a Machu Picchu, un señor del Cusco, de la Convención, que tenía una hacienda, y él en realidad incluso empieza a plantar, ¿no? A sembrar en las faldas de Machu Picchu. Entonces, en realidad no es que solamente lo descubre y se va, sino que de alguna manera toma posesión, incluso deja a algunas personas trabajando ahí, las plantaciones que él inicia, y bueno, y luego ya llega Hiram Bingham y lo hace famoso, ¿no? Pero entonces, la historia que tenemos acá nuevamente es un poco similar a todo lo que venimos hablando, ¿no? Es esta idea de que nuestro pasado se hace conocer por extranjeros y cuando los locales, los peruanos, digamos, tenemos una idea clara de que algo existe, en realidad no se toma en serio hasta que alguien desde fuera nos lo señala, nos lo enseña, lo publica y lo enseña al mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la historia de Hiram Bingham es bien simbólica. Incluso, como yo les comentaba hace unas clases, la devolución de las piezas también fue un debate muy controversial, ¿no es cierto? Las piezas en 1914 salen del Perú con un permiso de 6 meses para irse a Yale, donde iban a ser estudiadas por Bingham, y se demoran en regresar, pues, como 97 años, ¿no? Y son solamente luego de, digamos, muchas conversaciones y negociaciones de parte del gobierno peruano. Entonces, la vez pasada lo decíamos, ¿no? ¿Quién es el que realmente tiene la última decisión sobre dónde deberían estar las piezas, ¿no? O sea, hay gente que dice es patrimonio de la humanidad, por ser patrimonio de la humanidad, deberían estar en el mejor lugar del mundo para ser preservados para digamos, futuros humanos. Pero Machu Picchu está, digamos, dentro de la República del Perú. Por lo tanto, el Perú debería tener injerencia sobre dónde están sus piezas, particularmente si estas piezas han salido con un permiso de 6 meses y no han regresado en casi 100 años, ¿no? Entonces, bueno, es un debate y claramente yo creo que la mayoría de los peruanos pensamos como peruanos, pero cuando se ven las cosas desde fuera tienen también otra perspectiva y en muchos casos a esa perspectiva se le llama una perspectiva colonial, ¿no? Esta idea de que los países, no tenemos, los países en vías de desarrollo, por decir así, o del tercer mundo, como se dice de manera discriminativa, no tenemos la capacidad de autogestionarnos, ¿no? De proteger las cosas valiosas que tenemos. Acá hay algunas fotos y algunos apuntes de Tello, algunas fotos de la expedición, de cuando están yendo desde el Cusco. Inicialmente Hiram Bingham va también a Choquequirao, ¿no? Y ya luego llega a Machu Picchu. Acá hay una foto de Machu Picchu cuando fue, digamos, fotografiado por Hiram Bingham en 1914 y así está como se ve ahora, ¿no? Claramente le han quitado pues mucha de la vegetación que estaba encima. Incluso Bingham también nota esto. Cuando él llega, él se da cuenta que Lizárraga también ya había empezado a quitar mucha de la vegetación que estaba encima
de las estructuras de piedra, ¿no? Acá hay una foto de los guías de Bingham, del general Carrasco y del niño Pablo Recharte, que además es bien interesante porque estas personas lo están llevando a un lugar que ellos ya conocen. Entonces, decirle descubrimiento es descubrimiento por alguien no peruano, ¿no? Por decirlo así. Acá hay algunas fotos más de cómo, digamos, permanecía la arquitectura. Y nada, son fotos históricas definitivamente muy, muy interesantes. Luego tenemos al Tarpuntae de los Andes, al Charuco, a Julio Cetello. Julio Cetello nace el 11 de abril de 1880. El 11 de abril, por si acaso, es el día del arqueólogo, o arqueóloga, si es que quieren felicitar. Es hijo de padres campesinos, de una familia muy numerosa, y desde pequeño se dan cuenta, sus padres, que él tenía un don, o sea, era muy, muy inteligente, y lo mandan a estudiar a Lima, donde lo adopta hasta cierto punto Ricardo Palma. Ricardo Palma es una de las personas que, digamos, que lo coge bajo su ala, ¿no? Él estudia medicina, no arqueología, medicina, porque no existía la arqueología, en San Marcos, y saca una tesis que se llama Antigüedad de la sífilis en el Perú. Y así empieza un poco su interés por el pasado, ¿no? Hace estudios de doctorado en Harvard, y luego se mete también en política, ¿no? Él es diputado entre el 17 y el 29, él es el fundador del primer museo del Perú, él aboga mucho por la creación de políticas culturales, y definitivamente es uno de los personajes más influyentes. O sea, nosotros sabemos de Julio Cetello, no tanto por sus teorías, que sí es verdad, ¿no? En muchos casos nos las han enseñado en el colegio, a pesar de que ya, digamos, la mayoría sabemos no son válidas o han sido, digamos, nuevas investigaciones han revelado cosas distintas, pero más que todo porque él es el que hace ver a los peruanos que existe un pasado más allá de los incas, ¿no? Hasta Julio Cetello, el pasado peruano era algo medio confuso. Yo les había dicho antes ya que como parte de la conquista española había una necesidad de como empequeñecer la historia, hacerla que sea corta, chica, insignificante. Entonces, una de las estrategias había sido de alguna manera hacer ver que los incas eran como la única sociedad que había existido antes de los españoles y que antes todos habían sido como que un poco salvajes así, ¿no? Y que los incas todavía eran un poco salvajes y que por eso los españoles habían llegado y los habían civilizado y los habían convertido al cristianismo y nos habían hecho ese gran favor, ¿no? Entonces, Tello, por supuesto, no comparte esa manera de pensar. Y él, leyendo también un poco de las cosas que hace Ule, ¿no? Porque con Ule lo que tenemos es que sí, él científicamente empieza a hacer esta cronología en la que él dice, Nazca es primero, luego Tiahuanaco, en fin, luego Chimú o los incas, pero en realidad él no tiene una influencia tan fuerte en la sociedad peruana como la tiene Tello, ¿no? Las investigaciones de Tello, que de alguna manera empiezan a confirmar las cosas que había venido diciendo Ule, son las que a los peruanos nos llega, ¿no es cierto?, cerca, son las que nosotros empezamos a incorporar en nuestra visión del pasado, ¿no? Antes de Tello todo era Inca y algo que había pasado antes. Después de Tello es Chavín, es Paracas, es Nazca, es Sechín, ¿no? Son todos estos sitios arqueológicos. Tello excava en, miren, decenas de sitios arqueológicos. Son muy pocos los sitios famosos o no famosos donde Tello no excavó, ¿no? Incluso